todos necesitamos. Bienvenidos, estimados estudiantes, muchísimas gracias. Derecho Fiscal 2. Hablábamos acerca de nuestras últimas unidades que ya tenemos por ver, que son las contribuciones estatales, municipales y claro que, por supuesto, vienen de las federales. Los artículos que vimos en la sesión pasada de súper mega disciplina que lo deben de tener. ¿Alguien tiene alguna lista de los que se mencionaron? Recuerden que aparte del 115 constitucional, mencionamos el 73, mencionamos incluso, hoy vamos a mencionar el artículo segundo constitucional, y si no, aquellos compañeros que no pudieron ingresar, la sesión ya está en plataforma, pueden verificar esos artículos que por cierto son de muy gran relevancia para considerarlo en la actividad final. Y ahora sí vamos a hablar sobre las contribuciones, ya sea federales o municipales. Hay una tecnolectura que en lo particular me agradó para poderles hablar en términos más sencillos de lo que es el derecho fiscal. Y ahorita, permítanme, vamos en ello. Y es esta. Habla de la competencia federal y municipal. Eh, Vamos a pedir participación. ¿Alguien puede leer, porfa? Sí, maestra. Gracias. 1.3. La competencia federal, estatal y municipal. El Estado de tipo federalista es aquel que ocupa en términos generales un lugar intermedio entre el Estado unitario, homogéneo, indivisible y con unidad política, y la Confederación de Estados, donde, por regla general, estos conservan su soberanía tanto interna como externa. Gracias, ahí muy amable. No olviden, término federalista significa composición de varios estados y nosotros por el derecho fiscal interviene que los estados y los municipios a partir del artículo 115, fracción cuarta, están obligados, o más bien dicho, es un deber que tienen contribuir a la federación. El segundo párrafo, por favor. Sí. El sistema de gobierno de tipo federal implica que los estados miembros delegan las más de las veces su soberanía exterior y algunas facultades o funciones internas en favor del gobierno federal que se crea, representando por un ente general, conservando los estados miembros el ejercicio de las facultades internas no cedidas al gobierno federal. Vamos a ver los tipos de estados. El unitario, que es homogéneo, indivisible, la unidad política. Ojo aquí en términos, porfa, no considerar lo mismo tipos de estado con tipos de gobierno, son dos cosas diferentes. En tipos de estado estamos hablando de unitarios, federales y confederaciones. En México puede intervenir, somos un sistema federal, México, pero cuando hablamos que tenemos pactos o tratados internacionales en común, estamos hablando que pertenecemos también a la confederación. La palabra confederación significa que tenemos en común un fin, un objetivo en materia mercantil, social, ambiental, etcétera. Y México es confederal al participar en tratados internacionales, como habíamos visto en la sesión pasada, como el TEMEC, en materia, por ejemplo, económica. Entonces, somos federales porque pues estamos compuestos por varios estados unidos en una sola federación. Cabe que nosotros ahorita estamos en diversos estados y estamos unidos ahorita en una sesión que nuestro gobierno federal no lo limita. Es decir, este gobierno federal nos dice que podemos tener como derecho humano el derecho a la libre expresión, el derecho a una libre educación bajo este medio, no tiene limitantes. Y sin embargo, esto es parte también de una confederación. Tenemos aportaciones en materia de educación, en materia ambiental, en materia económica, social, viceversa. Entonces, esto es importante tomarlo en consideración, no hacer semejanzas entre tipos de Estado y tipos de gobierno. ¿Qué tipo de gobierno entonces posee este sistema federal conforme al Estado? Pues el tipo de gobierno somos un gobierno democrático.
A veces nos quejamos de los impuestos, de los gravámenes que determina el gobierno federal. ¿Cómo nosotros intervenimos a través de esa elección para determinar impuestos? Recordemos que los impuestos en términos generales es un hecho jurídico. La diferencia es que el hecho jurídico se impone. El acto jurídico es un acto, es una voluntad de decir, ay, hoy sí quiero pagar impuestos, hoy amanecí de buenas y quiero pagar al Estado un poco. No, los hechos jurídicos, el Estado nos dice, tienes un vehículo, me tiene usted que pagar porque acredita que trabaja. Tiene usted una casita, un hogar, entonces usted me tiene que pagar un impuesto porque acredita que tiene ingresos. Es decir, el hecho jurídico no nos preguntan si queremos pagar esos impuestos, son directamente para todos los que somos ciudadanos. Y dentro de esta federación, recordemos que los que somos ciudadanos, pues tenemos que tipificar en el artículo 34 constitucional, el cómo obtener la soberanía. Al hablar de soberanía implica reconocerle como un elemento constitucional del Estado. En México, a lo largo de nuestra historia, los constituyentes se han ocupado del término soberanía y recordemos que está en el 39 y 41. El pueblo ejerce también, el 41 dice, su poder deposita su poder en los tres poderes. Y con esos tres poderes estamos hablando del poder legislativo. ¿Y por qué hago hincapié en el poder legislativo? Porque ellos toman las decisiones conforme al artículo 71 y 72 constitucional, incluso a propuesta también del presidente de la República y de un porcentaje de los que estamos en la lista nominal de electores, quiénes o cuáles pueden ser las propuestas de ley. Entonces, parte nosotros inherentemente a través de la soberanía, pues sí elegimos quiénes van a estar a cargo de la creación de estas nuevas leyes en materia, no solo fiscal, en varias materias. El 135, muy importante. ¿Alguien me puede apoyar, por favor? Sí, claro, profesora. La presente Constitución, bueno, artículo 135, la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. Muchas gracias, mi estimado compañero. Sí, en efecto, porfa, este 135 nos habla de las reformas dentro de nuestra Constitución. Y en ello recordemos que dentro de la parte orgánica está el artículo que habla de los impuestos hacia los ciudadanos, 31 fracción cuarta, y es parte de ver cómo se puede llevar a cabo esa reforma. Estamos hablando entonces que desde 1824 existe una república federal mexicana, es decir, federal, ya aparecían varios estados, su territorio, y ya se consideraban con más fuerza los tres elementos del estado, el territorio, población y gobierno. Incluso fíjense que en la Constitución de 1857 ya contempla el juicio de amparo. Y ahí sí nos interesa a nosotros, porque el juicio de amparo va en protección a los derechos humanos. Y ese derecho humano que nosotros tenemos en que el Estado nos otorgue por medio de los impuestos, dice el 25, no lo establece claro, pero es el artículo 25 que nos va a proveer en nuestros, incluso el 115 constitucional también hace hincapié en nuestros derechos fundamentales que tenemos todos los estados. Vemos ahí la diferencia, ya en 1917, y actualmente recuerden, por ejemplo, ahorita ya no es Distrito Federal, ya tenemos la Ciudad de México. Entidades federativas, el artículo 32, considerarlo por favor. Y habla de las competencias de esta distribución. Y para ello debemos de considerar los siguientes artículos. Ahorita sigo buscando lo que yo considero. Ahorita
tomarán en consideración el artículo segundo de nuestro Código Fiscal Federal. Este artículo segundo va a establecer nuestras contribuciones. Ahorita vamos a hablar, por ejemplo, de estos impuestos. En contribuciones federales tienen su origen histórico en el poder del imperio del Estado, la facultad del Estado romano, que le permite el dominio absoluto sobre los pueblos. En impuestos, de acuerdo con lo que dice el artículo 2, fracción 1 del Código Fiscal de la Federación, impuestos son las contribuciones establecidas en la ley que deben de pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho previstas en las que sean distintas en las señaladas en las siguientes fracciones. Muy importante si lo pueden deshogar brevemente cada fracción. Ingresos del gobierno federal, el impuesto sobre la renta, el empresarial, el impuesto a valor agregado, gasolinas, bebidas. Qué bárbaro, cómo ha subido esos impuestos. Ejemplo, el refresco, perdón, no es un comercial, pero creo que todos alguna vez hemos hecho el uso de comprar alguna gaseosa. Entonces, si no me dejarán mentir, años atrás era un poco más económico. Ya se puede comprar un kilo de carne con una de estas bebidas. ¿Cierto o no? Sí, profesora. ¿Verdad? A la importación, a la exportación, impuestos a los depósitos en efectivo, accesorios, automóviles nuevos, también algo que federalmente ha impactado estatal y municipalmente. Hoy a su vehículo, por muy longevo, por decirlo así, sin menoscabar el patrimonio de cada uno de nosotros, se disparó, subió elevadamente en materia presupuestaria. Aportaciones de la seguridad social, otro tipo de impuesto, igual el artículo 2, fracción 2, son las contribuciones establecidas en la ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social. Recuerden que el seguro social es un derecho del trabajador, principalmente el que sí está inscrito gubernamentalmente. Aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, igual el artículo 2. Derechos, el artículo 2, fracción cuarta. Derechos son las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación. Quieren un acta de nacimiento. No, que ya se van a titular, que ya están carrereando para los papeles, tienen que pagar un derecho. ¿Cuáles las sanciones en caso de los derechos? Aplican sanciones administrativas y en algunas situaciones monetarias. Ejemplo, no te otorgan ese derecho o te multan. Estamos hablando de estos derechos de la Secretaría de Energía, de Economía, de Salud, Trabajo. Vamos a hacer también referencia a los recargos. Los recargos suelen diferirse como una especie de intereses moratorios que se cobran a los contribuyentes en los casos de pago extemporáneo de un tributo. Son ingresos que recibe el Estado por la falta de pago, fundamentado en el 21 del Código Fiscal de la Federación. Cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones, su monto se actualizará desde el mes en que debe hacerse el pago hasta el mismo que se efectúe. Es decir, es una sanción el recargo. Ya sanciones como tal, tener en consideración también el título cuarto, capítulo primero y 2 del Código Fiscal. Ejemplo, me dice el monto de las multas y de cualquier cantidad de moneda nacional. Se actualizarán cuando exista un incremento que exceda el 10% acumulado al INPC, desde el punto del mes que se actualizó la última vez. Gastos de ejecución al cumplir el pago, es decir, realmente, por ejemplo, la autoridad como una forma de presionarlo a que se pague, aplica el procedimiento administrativo de ejecución. Si quiero que se ejecute, no sé, ya no tengo luz y necesito pagarlo. Ah, bueno, no se preocupe, gastos de ejecución, lo voy a realizar, pero me tendrá que pagar tanto. Todos estos puntos de manera muy escueta en el esquema, porque son demasiados. Entonces, sí, tomar nada más las articulaciones principales. Ejemplo, ya en los estatales está el tercero del Código Fiscal
perdón, federal, aquí menciona nada más que estemos pendiente con lo que nuestra legislación, que varía muy poco. También me hace ver ejemplos, enajenación de vehículos. Para nosotros no es variable. Imagínense hasta jugar ya, Lotería Nacional ya tiene un impuesto al hospedaje. Y nos vamos, ¿alguien tiene a la mano el artículo 115, fracción cuarta? Recuerda que te los pedí. Sí, Ya, profesora, permítame. Sara, muchas gracias. Acá lo tengo, permítame. Artículo 115 constitucional, párrafo cuarto. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor y en todo caso, bueno, aquí vienen, bueno, transcribí unos incisos. Inciso A, percibirán las contribuciones incluyendo tasas adicionales que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio del valor de los inmuebles. Los municipios podrán celebrar convenios en el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. Tengo el inciso B, las participaciones federales que serán cubiertas para la federación a los municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las legislaturas de los estados. E inciso C, los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo, las leyes federales no limitarán la facultad de los estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos A y C, ni conceden exenciones en relación con las mismas. Bien, determina lo que les mencionaba hace un momento del artículo tercero del Código Fiscal. No se preocupen, es nuestra codificación correspondiente. Son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distinto de las contribuciones. Es decir, que los artículos que menciona nuestra tecnolectura, indistintamente que diga de esta legislación, es igual de nuestro Código Fiscal. Recordemos que ya es federal, entonces están, digamos, para todos, toda la federación. Aquí algo muy importante, artículo 4A. Los impuestos y accesorios exigibles por los estados extranjeros cuya recaudación y cobro sean solicitado a México de conformidad con los tratados internacionales sobre asistencia mutua con el cobro de los que México sea parte, les serán aplicables las disposiciones de este código referente a las notificaciones y ejecución de los créditos fiscales. Tiene que ver con las confederaciones. Es decir, si tenemos nosotros algún pacto, algún tratado, es importante que nosotros cumplamos y ellos cumplan con nuestras disposiciones que afecten a nuestro territorio. Dentro de nuestra planeación, entonces, de los principios doctrinarios y clasificación y conceptos, por favor, esta unidad es únicamente de contexto. Las unidades más precisas son la unidad 1, principalmente con el artículo quinto, fracción cuarta, y los artículos que hicimos mención, la sección 1, y los que ahorita tomamos del Código Fiscal, que son el artículo 2, 3, 21, 4, y ahí vienen las contribuciones de mejoras. Recuerden que en el 2A va a ser la clasificación también, perdón, en el artículo 2. ¿Alguna duda? No, maestra, de momento. ¿No? Compañera Dalí, compañero Manuel. En el artículo, sí, es que mencionan en el artículo 3 del Código Fiscal sobre aprovechamientos. ¿Me podría dar un ejemplo? No me queda muy claro De los estados, los aprovechamientos, qué son los aprovechamientos, maestro. todo lo que pueda recaudar la federación por una prestación del Estado, como un derecho.
O sea, yo quiero conseguir un trabajo, entonces yo me voy a aprovechar de algo que me va a reconocer el Estado. Y el Estado me dice, ok, tú tendrás un aprovechamiento, vas a necesitar derechos. Dentro de ese derecho, ejemplo, la carta de no habilitación. Págame ese derecho. Y yo te concedo. Son aprovechamientos, ay, mi tiempo, perfecto. Son aprovechamientos los ingresos que percibe, ay, perdón, el Estado. El Estado, tanto como el municipio y la federación, tenemos aprovechamientos. ¿Cuáles son esos aprovechamientos? Los que son vital para la contribución de mejoras. Ejemplo, una carretera, una autopista, perdón, una autopista. Los aprovechamientos pueden ser estatales, pero que tienen que ser federales y en muchas ocasiones municipales. Son de orden público, no los podemos limitar. Mientras sean de orden público, significa que son federales. Recordemos que existe la titularidad que el municipio y los estados deben de rendir contribuciones, impuestos a la federación por obligación. Entonces, todos esos aprovechamientos son federales. Claro, si lo puede recibir el estado y el municipio, sí, pero determinadas cantidades se le queda al estado o al municipio. Recordemos también que dentro de materia municipal y estatal, lo dice el 115 constitucional, que cada municipio es autónomo y por tanto puede determinar sus tipos de impuestos a considerar. Les decía yo en la otra sesión que incluso en determinados lugares escuchar música de muy fuerte volumen, es decir, punches, punches y ir manejando, ¿no? Yo, por ejemplo, dentro del mismo Chiapas, en determinados municipios, es un impuesto, es una multa. En otros lugares no, o por ejemplo, clasificar la basura, va dependiendo del municipio. Mi tiempo me ha marcado, muchísimas gracias, de verdad les agradezco que a pesar de ser día lunes, pudieron ustedes estar presentes en la sesión. Se considera para tomarlo en la calificación final. No dejen de comentar en foro los compañeros que no lo han hecho. Recuerden que es parte del porcentaje que se les asigna y favor de cumplir en tiempo y forma las actividades que se les pide en plataforma. A veces algunos cometen pues nos dejamos pasar, ¿verdad? No es un error, dejamos pasar el tiempo y tratan, yo lo envían por vía de celular, no estoy diciendo que no lo califico, pero no me permite hacer la nota a veces respectiva en plataforma. Y si es así, permítanme también poder incurrir o acudir en un mensaje de voz o de texto para enviar alguna notita. Muchísimas gracias. Tengan excelente noche. Gracias, maestra. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Gracias por todo, profesora. Gracias, maestra. Buenas noches. Gracias. A usted, compañeros. Gracias, maestra. Buenas noches, compañeros. Bendiciones. Hasta luego. Muchísimas gracias. Bendiciones Igualmente. a usted, gracias.